Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. ¿Bien? Hola, profe. Tardes. Hola, profe. Hola. Buenas, profe. Muy buenas bien. tardes. Bueno, ya todos están con las noticias calientes de la jornada y no les voy a tomar esto que vamos a dar hoy porque deben estar todos pendientes de la picadita para el partido de Argentina y esas cosas, así que mejor prevenir que curar. Vamos a hacer el tercer parcial solo con uno de los temas, que fue lo que dimos en la clase presencial y nada más. Y así que con eso tengo ya igual para hacer dulce, para hacerle múltiples preguntas. Van a tener que estudiar solo un tema, pero van a tener que estudiar. Y después el otro tema, que es lo que vieron en lo último, si sacaron un 4 1 un 6 en un parcial y en los otros se sacaron 8 o 10, eh, les tomo el final, pero solo el módulo que sacaron 4 o 6. Si obviamente sacaron menos de 4, van derecho al final, digamos, porque tienen que hacer el recuperatorio primero para regularizar la materia y después recién, si la regularizan, pueden rendir el final. Así que el recuperatorio es solo los fines de lograr una regularidad de la materia. Así que vamos a sacar esto de acá. Espero que les sirva esto, que sea menos para estudiar. Esperen que voy a ver si pongo a compartir la pantalla. Acá me preguntan cómo es el final. El final generalmente es todo oral. Así que tienen que rendir oral con los profes que vamos a estar tomándoles. Es rápido, generalmente son 3 preguntas y responden bien las 3. Se van para afuera. Si fracasan, no están más o menos, les hago 1 o 2 preguntas más y siguen más o menos fuera. Nos vemos en diciembre. Así que estudien. Y el recuperatorio es online, se hace en el campus. Va a estar disponible el mismo día. Y van a tener una franja horaria de 3 horas más o menos para que puedan entrar, o 4 horas para que puedan entrar al... Sí, no, 3 horas para que puedan entrar al parcial, lo rinden online, digamos, lo rinden directamente desde el campus. Pero eso es para los que tengan que hacer recuperatorios. Los finales ustedes ya saben, está todo en el campus de la UNSO, está el calendario académico, ahí tienen la fecha de los finales y ojo que tienen que inscribirse para poder rendir. Si no se inscriben, no se pueden rendir. Entonces, fíjense bien cuándo se abren las inscripciones para anotarse a rendir los finales. Tienen que hacer toda la inscripción para poder rendir. Y si ustedes no se inscriben y se van a rendir, yo no les puedo tomar el examen porque no me van a figurar en las actas, así que tengan en cuenta bien eso. Eh, Así que le damos para adelante. Bueno, voy a compartir la pantalla ahora del tema que vamos a ver hoy, así ya podemos ir finalizando la materia. Muy bien. ¿Ven la pantalla compartida? Sí. Sí, Sí, sí. perfecto. Muy bien. Acá vamos. Esperen que tengo preguntas acá. Este tema entra en el final. No, Solange, llegaste tarde porque ya dijimos que no. Si me saco un 8 en el primer módulo y en el tercer módulo, solo me tomás el segundo módulo en el parcial. Si te sacaste un 4 o un 6 en el segundo parcial, sí. Si te sacaste un 2 en el segundo parcial, vas a toda la materia porque tenés que ir al recuperatorio primero. Yo también te quiero, Eric,
Profe, si desapruebo el final, ¿aún puedo seguir con las materias siguientes? Sí, claro, el final tienen 2 años para poder darlo, solo que hay veces que en los años sucesivos, ya en el segundo cuatrimestre del año que viene, probablemente ya te pidan aprobada fundamentos de cibercrimen para poder hacer todas las materias. Entonces, ahí se necesita, tengan en cuenta que puede ser que no puedan rendir algunas materias, no puedan cursar o no puedan rendir algunas materias si primero no tienen rendido fundamentos de cibercrimen, porque son el régimen de correlatividades que existe. Muy bien. Ahora sí, vamos con este tema, cadena de custodia, es el complemento de lo que habíamos visto en la clase pasada, que vimos todo lo que fue fundamentos de, ¿cómo se llama? Todo lo que tenga que ver con informática, con ciencias forenses y qué era lo que pasaba en el momento del laboratorio y de qué manera se hacían las extracciones en el laboratorio. Hoy nos vamos a meter en lo que se llama cadena de custodia, que es una clase cortita, pero es todo el procedimiento que se tiene que realizar sobre los efectos que se secuestran en un allanamiento para que esos efectos no se vean alterados o la información o la evidencia digital que tienen alojados en su interior eh, no se vean modificados. Entonces, la cadena de custodia, básicamente, ¿qué es la cadena de custodia? Es básicamente esto. Medidas que preservan la identidad y la integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba criminal. Acá es asegurar que la evidencia nunca fue alterada desde el momento en que se secuestra el efecto en un allanamiento hasta que finaliza el juicio. ¿Está? Y ahí puede ser modificado por alguna parte que intervino durante todo el procedimiento, o puede ser que alguien que no tiene nada que ver con el procedimiento llegó en un momento a tomar contacto con algún teléfono y le hizo un reseteo a valores de fábrica, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de alteración de la evidencia para evitar que la evidencia tenga cualquier tipo de alteración, se hace una cadena de custodia que no es ni más ni menos que una planilla en la que se van firmando todas las manos que van tomando contacto con el efecto que se secuestra. El efecto que se secuestra puede ser un teléfono, una computadora, un disco rígido, un pendrive, no importa. Cualquier elemento que en su interior pueda contener evidencia digital y es secuestrado al momento del allanamiento, arranca desde ese momento todo un procedimiento como para garantizar de que ese efecto no fue adulterado o no fue alterado en toda la secuencia y por todas las manos que va pasando hasta que llega el momento, después de que se finaliza el proceso y se llega al juicio. Bueno, ahí en el juicio hay que presentarlo a todos los efectos nuevamente, por lo tanto, hasta que llegue a este momento, tiene que existir la cadena de custodia que registre todos los pasos que fue sucesivamente dando ese efecto. Entonces ahí, para que la cadena de custodia tenga eh, para que ustedes tomen dimensión de la real importancia que tiene la cadena de custodia, es a tal punto que si todo el proceso de la investigación se hizo bien y el tratamiento de la evidencia digital se hizo bien y la forma en que se secuestraron los efectos en un allanamiento se hizo bien, el fiscal hizo muy bien su trabajo, la defensa hizo muy bien su trabajo, pero al momento del juicio, o sea, se ve que la cadena de custodia tuvo una ruptura o que hay un momento en donde no quedó registrado algo que pasó con esos efectos. Ese solo hecho puede invalidar absolutamente toda la investigación, todo el proceso, y habría que iniciar todo de vuelta, ¿no? Por lo tanto, la cadena de custodia
previene la invalidación de las pruebas por haber sido manipuladas de manera indebida, ¿no? Y si la cadena de custodia está bien desarrollada y está bien generada, esa integridad que tiene todo el proceso de manipulación de los efectos es lo que mantiene la confianza durante el juicio de que la evidencia que se está analizando en el juicio, en el momento último del proceso, es efectivamente la evidencia que es la que tiene que ser analizada. ¿Sí? Cuando el abogado de la parte de la defensa verifica que el error de la cadena de custodia es muy grande, puede presentar un pedido de nulidad y el juez de garantías perfectamente se lo puede aceptar. Si el error es muy grande, por ejemplo, que no haya, que el efecto se haya visto manipulado en un momento y no haya quedado registro de esa manipulación, eso es un error muy grande, por ejemplo. Para llevar adelante el proceso de la cadena de custodia hay 5 pasos que generalmente se siguen, o 5 momentos en los que esa cadena de custodia toma mucha importancia, con algunos elementos en el medio de los cuales vamos a hablar ahora dentro de un ratito, pero básicamente es la identificación del efecto, el secuestro del efecto, cuando llega al laboratorio la extracción de la evidencia digital, cuando se lleva al archivo el efecto nuevamente y cuando se lo presenta en el juicio. Cada uno de estos pasos son súper importantes y que son los pasos más significativos de la cadena de custodia. Generalmente estos son los pasos más significativos dentro de la cadena de custodia. Y cada uno de estos procesos se lleva adelante, obviamente que está todo protocolizado, qué es lo que tiene que ocurrir, pero se lleva adelante en varios momentos de la investigación, siendo el primero de ellos el momento de la el momento en el que se secuestran o el momento en que se toma contacto con la evidencia. Imagínense ustedes el caso de una irrupción. Vamos a plantear un allanamiento, pero no necesariamente un allanamiento. Imagínense ustedes una persona que, no sé, le dispararon en plena calle y la persona cae, muere y tiene el celular encima, digamos. Entonces hay que realizar una serie de tareas sobre la escena del crimen. Por lo tanto, hay que llevar adelante toda una estrategia de identificación de esa escena del crimen, ¿no? Es decir, sacarle fotos, filmar, hay un montón de situaciones que hay que llevar adelante que ustedes generalmente lo ven en las películas o lo ven en CSI o alguna de esas series habitualmente, que es lo que pasa cuando la escena del crimen como que se consolida, como que se resguarda, tratar de que las personas no pisen, ni traspasen la cuerda que generalmente se monta alrededor de una escena del crimen. Bueno, es un momento en donde hay que hacer el registro de toda esa situación. El otro sería, como ustedes saben, en un proceso, en un allanamiento, donde se llega a una vivienda con una orden de un juez y bueno, en la orden del juez dice que hay que secuestrarle el teléfono al imputado y también la computadora, la tablet, ¿no? Es decir, todos los elementos que puedan contener evidencia digital. Entonces lo que se hace es, se saca la foto de manera periférica primero, es decir, desde el lugar más alejado, y a medida que de ahí se van acercando con distintos tipos de tomas fotográficas hasta el lugar en donde se encuentra el celular o hasta el lugar en donde se encuentra la computadora. Se hace una toma fotográfica de cada uno de esos y se hace la fase de la identificación, que es lo que yo le comentaba en la clase pasada, que cuando se describe
con una documentación bien detallada, todas las características físicas y las condiciones de cada uno de esos dispositivos, si está prendido, si está apagado, si tiene una funda, si no tiene funda, si tiene la pantalla rota, si no tiene la pantalla rota, los botones, el pin de carga, todo lo que se pueda apreciar a simple vista, hay que dejar registrado en un acta, en una documentación, que es lo que pasa cuando se toma contacto por primera vez con ese elemento que se está por ser secuestrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo diferencio cuáles son los elementos que voy a secuestrar, ¿no? Es decir, el teléfono por un lado, la computadora por otro lado, no sé, el disco rígido que encontré por otro lado. Todo eso se va llevando adelante una etapa de individualización de cada uno de los efectos que voy a secuestrar, y tengo que asignarle un número identificatorio o como un código identificatorio a cada uno de los elementos que voy secuestrando, porque esos son los elementos que después se ponen generalmente. Si yo le asigno un código identificatorio, en el acta tiene que estar cuál es ese código identificatorio que le asigné al teléfono, cuál es el código identificatorio que le asigné a la computadora, y a partir de ahí voy llevando adelante toda la documentación: a qué hora, qué fecha, cuándo, cuáles fueron las personas que intervinieron para hacer el secuestro de esos dispositivos, quiénes son los que tomaron la identificación, ¿no? Es decir, todo eso tiene que quedar registrado, porque esas personas que son los primeros interventores de la escena son los que inician la cadena de custodia que después sigue hasta la finalización del juicio. ¿Está? Entonces, las personas tienen que estar bien identificados, que son generalmente fuerzas de la ley las que llevan adelante esa tarea, policías o policías de investigaciones, pero son los que generalmente llevan adelante esa tarea. Cuando se resuelve la identificación y ya está finalizada esa etapa de que yo ya sé cuáles son los efectos que voy a terminar secuestrando, están bien identificados unos y otros, entonces aparece el momento de la fase del secuestro propiamente dicho. ¿Qué quiere decir el secuestro? Es cuando yo tengo que, vamos a ponerlo en estos términos, proteger, ¿sí?, la evidencia digital. Tengo que proteger el contenedor de la evidencia digital, y los tengo que convenientemente embalar en un dispositivo para que no se rompa, digamos, ¿no? Yo les comenté que se utilizan cuando se van a secuestrar los teléfonos celulares, por ejemplo, se utilizan unas bolsas especiales que se llaman bolsas de Faraday. A ver si tengo alguna acá. No, bueno, no importa. Una bolsa de Faraday es una bolsa que tiene está construida con una malla de metal completamente, y que ese enmallado, esa malla de metal, lo que hace es que evita que ondas electromagnéticas ingresen y egresen de ese contenedor, digamos, ¿no? Entonces, al poner el teléfono celular dentro de esa bolsa, me aseguro de que nadie pueda hacerle un borrado remoto, o que puedan acceder de manera remota a ese dispositivo y puedan alterar la evidencia digital. ¿Por qué? Porque está la capa metálica con la que la malla metálica con la que está construida la bolsa de Faraday impide que se produzca eso. Pero en Argentina, y en los países latinoamericanos, y los que somos bastante más pobres que el primer mundo, no nos alcanza para tener tantas bolsas de Faraday como realmente se necesitaría. Entonces, en el momento del allanamiento, lo que habitualmente se hace
se lleva papel aluminio y se envuelven los teléfonos celulares con papel aluminio, dándole entre 5 y 10 vueltas, depende si el papel aluminio es muy finito, hay que darle 10 vueltas, si el papel aluminio es bastante grueso, hay que darle 5 y ya está. Y esa capa sobre capa del papel aluminio cumple la misma función que una bolsa de Faraday, es decir, la malla metálica del papel aluminio impide el ingreso y egreso de ondas electromagnéticas, lo que aísla a ese elemento que estoy protegiendo, digamos, ¿no? Es decir, una vez que yo llevé adelante ese proceso del aislar el teléfono o embalarlo dentro de la malla metálica, tengo que meterlo dentro de una bolsa de papel madera y ahí ponerle el elemento identificatorio del teléfono celular. Las computadoras las computadoras portátiles debieran ser también eh, eh, metidas adentro de una bolsa de Faraday, pero eso generalmente no se hace, lo mismo que las tablets debieran tener también el mismo tratamiento que un dispositivo celular, pero por desgracia los protocolos todavía no están actualizados como para obligar a la fuerza de la ley para que eso se haga. No obstante, es posible que en algún evento o en alguna situación el proceso del secuestro tenga el mismo tratamiento, sobre todo si las tablets alojan tarjetas SIM de comunicación de teléfono y ese tipo de cosas, entonces necesariamente las tablets tienen, por lo menos las tablets tienen que tener el mismo tratamiento que un teléfono celular. Y después, las computadoras se llevan completas al laboratorio, no es que se saca el disco rígido, sino que se lleva completo al laboratorio, los pendrives, los discos rígidos portátiles, inclusive la PlayStation o las consolas de juego, eso también se llevan habitualmente al laboratorio para ser peritado. Pero todo eso tiene que ser convenientemente registrado, marcado, qué número identificatorio recibe cada uno de esos contenedores y se lo pone dentro de lo que se llama el embalaje primario, que es el que aísla el efecto y después va dentro del otro embalaje, que es el que lo protege. Uno lo aísla de las ondas electromagnéticas cuando tienen conectividad y el otro lo protege para que no se rompa. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo resuelto esa fase del secuestro y estoy bien, ya lo puse adentro de un bolso, de una bolsa de papel madera, ya lo identifiqué, ya tiene su etiqueta como corresponde, entonces tengo que meterlo después, sí, dentro de una bolsa transparente. Esa bolsa transparente se le pone un precinto a esa bolsa transparente, se la ata arriba con un precinto y ese precinto tiene un número que es único e irrepetible. Es un precinto. Acá tengo uno, miren, esto es un precinto. ¿Me ven ahí en la pantallita o no? ¿En la Sí, sí, cámara? se ve, se ve. Sí, ¿Sí? sí. Esto es un precinto, este precinto se pone así, se lo mete acá, ¿sí? Se mete ahí, así. Acá en este agujerito queda la parte de arriba, el nudo y la parte de arriba de la bolsa, y esto se estira después, ¿no? Hasta cerrarlo completamente. Y en el acta se pone el número identificatorio de ese precinto, precinto color blanco, número tal, y eso es, adentro en la misma acta se dice cuáles son todos los efectos que están contenidos adentro de esa bolsa de transporte, ¿no? Entonces, una vez que está ahí, ya luego hay que llevarlo al transporte para que sea trasladado al depósito, porque la mayoría de los efectos no viajan directamente al laboratorio, porque en Argentina el proceso, el código procesal implica, primero, que los laboratorios están todos explotados con pericias que ya están programadas previamente, por lo tanto no es casi posible recibir y hacer la pericia en el mismo instante. Pero el código procesal nuestro código procesal establece
que al momento de ser peritado esos efectos en el laboratorio, la defensa puede proponer un perito por parte de la defensa. Por lo tanto, hay que avisarle al fiscal cuándo van a ser la fecha en la que se van a peritar esos efectos, y el fiscal le tiene que avisar a la defensa que en tal fecha se van a peritar esos efectos para que la defensa pueda proponer un perito de control, digamos, ¿no? El código de acá de la ciudad de Buenos Aires dice que todo eso se tiene que hacer con 72 horas de lapso, es decir, desde el momento que yo pongo la fecha en el laboratorio, le aviso a la fiscalía y la fiscalía le tiene que avisar, al perito, a la parte de la defensa, y tiene hasta 72 horas para ofrecer un perito de control, digamos. Entonces, todos los teléfonos generalmente ya llegan apagados o se apagan en ese momento de espera, salvo ahora que algunas veces cuando es medio importante el caso, los jueces habilitan que se abran igual. Pero todo eso tiene que, de acuerdo al código de procedimientos, se tiene que llevar adelante de esta forma, ¿no? Entonces, toda esta parte de lo que se secuestra se tiene que llevar a un depósito. Entonces, en este momento, el primer efectuador, digamos, la primera persona que hizo toda la identificación, el embalaje, lo metió dentro de la bolsa, generalmente en ese momento le tiene que entregar a quien es el que va a llevar todos esos efectos al depósito. Entonces ahí nace el primer traspaso del efecto. El traspaso de quien tuvo el primer contacto con el efecto contenedor de la evidencia digital hacia la persona que va a transportar todos esos efectos hacia el depósito a esperar la fecha de pericia. Entonces ahí se produce la necesidad de establecer la cadena de custodia diciendo: fulano de tal, Eduardo Winkler, que soy el que secuestré, entrego la bolsa con estos efectos identificados con estos números en la bolsa cuyo precinto blanco es número tanto a, no sé, Juan Pérez. Y Juan Pérez, y firma Eduardo Winkler el acta y la planilla, y Juan Pérez recibo a la hora tal, del día tal, estos efectos para ser trasladados al depósito. Desde ese momento hasta que llega al depósito, la responsabilidad de la custodia de esos efectos es de Juan Pérez. Ya no es más del primer interventor. ¿Está? Por lo tanto, lo que le pase a esos efectos desde el momento que Juan Pérez lo tiene en la mano es responsabilidad pura y dura de Juan Pérez. Por lo tanto, Juan Pérez va a tratar de que no pase nada, de que esos efectos lleguen sin ningún tipo de alteración al depósito, porque si sufren alguna alteración, se lo roban, lo manipulan, lo que sea, Juan Pérez se le inicia a Juan Pérez también una causa penal por eso, por incumplimiento de su responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, el elemento secuestrado viaja en el transporte hasta que llega al lugar en donde va a esperar la fecha de la pericia. Llega el momento en que hay que hacer la fecha de la pericia, entonces Juan Pérez o no sé, Jorge Ignacio López va a buscar los efectos, ¿no? Pero Juan Pérez, cuando llevó los efectos hasta el depósito, cuando llega al depósito, Juan Pérez dice, hay que anotar, él anota en la cadena de custodia, que es esa tabla, dice: a tal fecha, a tal hora, entrego los efectos tal y tal y tal, contenidos en esta bolsa cuyo precinto blanco es tal, a, no sé, Jorge Martínez, ¿no? Y Jorge Martínez recibe y lo aloja dentro de un lugar en el depósito al que solamente pueden entrar con clave, con huella, con cámara, qué sé yo. Mientras ese efecto está en el depósito, Jorge Martínez, que fue el último que tomó contacto con ese efecto, es el que solidariamente empieza a ser responsable de lo que le pase a ese efecto, y Juan Pérez ya no tiene más responsabilidad, ¿sí? Porque ya entregó. Cada uno de estos pasos que les estoy contando queda registrados en una planilla. Esa planilla
es la que se llama la cadena de custodia. ¿Me explico hasta acá? ¿Todos entienden hasta acá? Sí, 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 perfectamente. sí, Sí, se perfecto. entiende. Sí. Muy bien. El día Sí, que se va a tener que peritar, alguien va a tener que ir a buscar esta información o va a tener que ir a buscar esos efectos al depósito. Jorge Martínez, si es el que está en el depósito, le va a entregar toda esta bolsa con los efectos a peritar a, no sé, Julián López, que es el chofer que tiene que ir a buscar esta información. Todo eso queda registrado también. Julián López es el responsable solidario de todos esos efectos desde el momento que recibe hasta que llega al laboratorio y lo entrega a la mesa de entradas del laboratorio. Todo este traslado, la verificación de los precintos, los registros de entrada y de salida de un lugar, de entrada y de salida en el otro, todo eso va pasando de mano en mano y cada mano que toma contacto con esa bolsa se queda un registro en la cadena de custodia a la que después pueden terminar llamando a declarar si la cadena de custodia tuvo algún problema. Llega el momento de que toda esa bolsa llega al laboratorio de informática forense, el laboratorio se abre por primera vez, se rompe ese precinto y por eso es tan importante que siempre esté el perito de control o el perito de la defensa o alguien del Ministerio Público de la Defensa para que verifique que el precinto que llega a la mesa del laboratorio de informática forense es exactamente el mismo que se secuestró en el momento del allanamiento. Entonces, ahí se verifica que la cadena de custodia no se rompió y peor, porque yo en ese momento estoy rompiendo el precinto. Por lo tanto, rompo el precinto y empiezo a sacar la información, a sacar los efectos que están adentro de la bolsa, y una vez que saco a ese procedimiento se llama apertura y desintervención, ¿sí? Tengo que armar un acta en donde dice cuál es el precinto, de qué color es el precinto, el número del precinto, a qué hora se produce ese hecho, quiénes están presentes, quiénes son los funcionarios judiciales que están presentes para llevar adelante este procedimiento, y el perito del Ministerio Público Fiscal o el perito que va a llevar adelante la pericia de ese efecto, a partir de ahí desinterviene, le da vuelta, le saca el papel aluminio, verifica que efectivamente son los efectos que decía el acta de secuestro que está dentro que está junto a la bolsa, y a partir de ahí comienza la pericia. Y recién en ese momento, el efecto contenedor de la evidencia digital se somete a la parte pericial, que es el que adquiere a partir de software forense, adquiere la evidencia digital. En ese momento, recordarán ustedes, la clase pasada, el perito también le saca fotos al dispositivo que va a peritar, filma todo el procedimiento, hay un montón de acciones que llevan adelante, que ya la vimos en la clase pasada, se conecta al software forense, se saca la evidencia digital y a partir de ahí la evidencia digital hay que hashearla, porque es el momento en el que se le da integridad a la prueba digital o a la evidencia digital adquirida, y el original, digamos, el efecto original, teléfono, descorrigido computadora, lo que sea, se vuelve a meter luego dentro de otra bolsa y se cierra con otro precinto de otro color, porque ese otro color quiere decir que ese efecto ya fue sometido a una pericia. ¿Está? ¿Me entienden hasta ahora lo que voy? Sí, Perfecto. se Sí, entiende. profe. Sí, sí. ¿Qué es Altosauris de Mega Man? No sé qué dice ahí el chat. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué tiene que ver los auriculares con lo que estamos hablando, Pablo? Bueno, sigo con esto. Entonces, No, termina profe, la parte de creo la que está fase de hablando de mis extracción. auriculares. ¿Cómo? Creo que estaba hablando de mis auriculares. Y bueno, pero si no tienen ganas de mirar la clase, se van nomás, Sí, si yo no, no sé qué hacen no mirando pasa mis nada. auriculares. Muy bien. Sigo entonces con esto. Luego de la fase de extracción, lo que hago la duplicación, la imagen forense, todo lo que ya habíamos hablado en la clase anterior.
¿sí? Después tengo que hacer el procesamiento de esa imagen forense, tengo que someter todo eso al análisis de la imagen forense. Todo eso es el tratamiento de la evidencia digital en sí misma y el efecto que contiene la evidencia digital. ¿Qué fue lo que pasó con el efecto? Lo volví a meter en otra bolsa, lo até con otro precinto, ¿sí? Y una vez que lo até, lo até al otro precinto, lo puse en otra bolsa, lo que hace de vuelta ese efecto conteniendo el original de la evidencia digital en su interior, vuelve al depósito en donde permanece ahí hasta que o haya que reperitar ese efecto o ese efecto haya que presentarlo en el juicio en algún momento. De vuelta a todo lo que tenga que ver, quién es el que firma la entrega de esa bolsa conteniendo esos efectos al que lo va a transportar, el que lo va a transportar firma la cadena de custodia, cuando quien lo transporta llega al destino, al depósito, entrega, vuelve a firmar la cadena de custodia que lo entregó, la persona que recibe firma la cadena de custodia de que lo recibió y lo pone en una ubicación física controlada, en donde el acceso solamente se puede hacer entrando con huella digital, que hay un montón de cámaras filmando para que nadie pueda tomar vista o control a cada uno de los efectos que están ahí almacenados, ¿no? Todo el mismo procedimiento. Y luego, cuando se realiza el juicio, vuelta al depósito, se lleva todo al momento en que el juicio se está llevando adelante y ahí es donde se exponen los hallazgos, el perito expone qué fue lo que encontró en la evidencia digital analizada y el juez dispone a partir de ese momento qué se hace con los efectos secuestrados, ¿sí? Habitualmente lo que ordena el juez es que se lo devuelvan a sus dueños originales, o hay veces que se los donan, o hay veces que dice que hay que destruirlos. Es una definición que generalmente forma parte del juez, el juez interviniente es el que adopta el temperamento que se sigue con cada una de esos elementos que conforman toda la secuencia de la cadena de custodia. En este momento es cuando finaliza la cadena de custodia, cuando finaliza el juicio, finaliza la cadena de custodia de esos efectos, porque a partir de ahí ya se toma con esos efectos un temperamento a seguir que lo ordena generalmente el juez, tal como les dije recién. Entonces, hasta acá es lo que habitualmente se entiende como cadena de custodia, y para que todo esto tenga realmente un valor procesal, tiene que estar perfectamente documentado cada uno de los pasos. Las actas tienen que ser bien detalladas, el personal que intervino en la toma de contacto con esos efectos tienen que estar bien, perfectamente bien registrados, la ubicación específica del lugar en donde se secuestró, en donde va a estar almacenada hasta el momento que se lleva al laboratorio, el momento que llega al laboratorio, el momento en que se vuelve a llevar al depósito. Cada una de estas ubicaciones tiene que estar registradas a la perfección y todo tiene que estar documentado para cada parte del proceso, para cada etapa del proceso, tiene que estar documentado con fotografías, porque son ellas las que le van a terminar sirviendo de soporte extra a toda el acta que está generalmente acompaña cada uno de estos efectos. Así como les dije que para poder trasladarlos se requiere de una determinada de un determinado protocolo para poder aislar los contenedores de evidencia digital. Para poder trasladarlos también generalmente se requiere de un sistema de protección física. Fíjense acá, ese pendrive adentro de una bolsita transparente, generalmente eso está mal, lo mismo que está mal el teléfono puesto adentro de una bolsita esa del tipo Ziploc, ¿vieron? Todo eso generalmente son, en algunas ocasiones recibimos efectos así y obviamente vienen con una falla del secuestro de fábrica, porque
una pantalla rota, si el acta no dice que la pantalla está rota y cuando recibimos el efecto la pantalla está rota, es porque podemos presumir de que en el trayecto alguien le pegó un martillazo o se cayó o pudo haber pasado cualquier cosa. Por eso es necesaria la cadena de custodia para poder deslindar después las responsabilidades de quienes tuvieron contacto con esos dispositivos. Entonces, nunca generalmente se transportan de esta manera, sino que una vez que están bien cuidados adentro de un reservorio protegido físicamente, ahí recién se meten dentro de las bolsas transparentes de transporte y son las que se llevan de un lado al otro. Los discos rígidos, habitualmente portátiles, se ponen en case, debieran ponerse por lo menos en case rígidos para tratar de que no se golpeen, lo mismo que los celulares que se ponen adentro de cajitas para que no se golpeen, y una vez que están en los depósitos, esos tienen que estar en lugares donde se pueda acceder fácilmente y que no sufran una alteración de su disponibilidad física en un momento. ¿Está? Así que habitualmente cuando ustedes ven un allanamiento, van a ver cajas que salen siempre con cajas. La policía sale con cajas porque la caja es lo más seguro que tienen para ser transportadas habitualmente, ¿no? Y adentro de esas cajas están las bolsas de transporte, generalmente, atadas con precinto, porque en el trayecto no podrían golpearse. Si yo pongo la bolsa de transporte en la caja de una camioneta atrás y me voy, lo más probable que pase es que todos los efectos que están adentro de la bolsa, con el traqueteo de la camioneta, se vayan rompiendo. Entonces siempre hay que ponerlos en sistemas de protección física para que se evite justamente que al momento del traslado sufran algún tipo de alteración. Recordarán ustedes, en la clase pasada vimos estas que son las fases del análisis forense digital: identificación, preservación, análisis y presentación. Esto es lo que le pasa a la evidencia digital que yo ya adquirí. El efecto contenedor de la evidencia digital sufrió toda la cadena de custodia hasta que vuelve a estar ¿cómo se llama? En el depósito, pero la evidencia digital que yo adquirí, que yo extraje de esos dispositivos, entonces ahí viene la fase de identificación, preservación, análisis y presentación o reporte, como habitualmente se le dice también, que es el documento final en donde se consignan todos los hallazgos y cada una de las de las evidencias que fueron encontrándose en el análisis que se hizo de esa información que se extrajo. De esto ya vimos todo en la clase pasada, por lo tanto no me voy a detener acá, pero para que vean, nosotros vimos esta parte en la clase pasada, faltaba todo lo que estaba alrededor, digamos, qué pasaba con el efecto contenedor de la evidencia digital, cuál era la vida o cuál era el circuito que se producía durante todo ese momento en el que se secuestra hasta que finaliza el juicio. Bueno, todo lo que le pasa a este contenedor es básicamente lo que fuimos viendo en la clase de hoy. Aquí, si ven acá una imagen que le puse bien al costadito, hay un formulario de la cadena de custodia. Ese formulario de la cadena de custodia es el que se firma y es el que es homogéneo para todas las fuerzas de seguridad federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. ¿Recuerdan que les dije que había un protocolo que identificaba qué era, cómo estaba establecido, cómo era el protocolo para poder secuestrar un teléfono, de qué forma había que secuestrar una billetera de cripto, de qué forma se Perdón, profe, secuestra? ¿es una planilla por cada dispositivo? No, generalmente la planilla es por la bolsa de transporte, habitualmente. Ok, Pero dentro de la planilla en el acta se ponen todos los dispositivos. ¿Está? Lo que hay. O ok. cuando generalmente pasa, cuando se secuestra un celular, se secuestra en una bolsita y tiene una cadena de custodia. Otro celular en otra bolsita tiene otra cadena de custodia. Entonces, generalmente
para que sea prolijo debiera ser por cada uno de los dispositivos. Pero habitualmente nosotros cuando abrimos las bolsas no siempre nos encontramos con un dispositivo. Hay veces que vienen varios dentro de la misma bolsa de transporte con la misma cadena de custodia. Entonces, todo lo que está adentro, en algún momento de la apertura se consignan todos los dispositivos que están adentro de la bolsa de transporte y después simplemente se firman quiénes son los que pasan de mano en mano, digamos. Y ahí están la fecha, el horario, los datos de la causa, el juzgado, qué es lo que contiene esa bolsa, qué material contiene, si está bien conservado o no está bien conservado. Yo puedo decir que al momento del secuestro estaba bien, pero cuando llega al laboratorio, los teléfonos están sin su debida protección, por ejemplo. Entonces, eso también hay que dejar registro en el acta para que alguien va a tener que dar explicaciones de por qué llega a un determinado momento, algo pasó con esos efectos de tal forma de que sufrieron algún tipo de alteración, ¿no? Entonces alguien va a tener que dar explicaciones. La cadena de custodia sirve para garantizar entonces la integridad del efecto secuestrado y para deslindar las responsabilidades en caso de que esos efectos secuestrados sufran alguna alteración. Entonces, para eso es el objetivo de la cadena de custodia. Yo le puse ahí una foto de cómo es lo que en el protocolo que existe hoy, cómo es más o menos un formulario de la cadena de custodia. En la foto de refuerzo del slide hay algo parecido, ¿no? Es algo parecido, pero vieron que dice quién lo recibe y a quién se lo transfiere y se pone la fecha y la firma de quién va transfiriendo. Y esto es toda esta cadena de custodia generalmente se va quedando registrado junto con la bolsa de transporte, digamos. Y habitualmente quien entrega se queda con una copia de la cadena de custodia y bueno, eso generalmente siempre pasa porque uno quiere tener siempre la garantía de que lo entregó, digamos, ¿no? Entonces, generalmente, o una foto o una copia de la cadena de custodia generalmente se va quedando. Así que la clase de hoy es solamente esta, es bien cortita, como para que ustedes ya puedan irse a preparar la picada para el partido de Argentina. Esta es nuestra última clase. La próxima clase ya es solamente el parcial. Así que a ustedes arrancan ahora en un momento en el que van a seguir con otras materias y van a tener nuevos desafíos por delante. A todos aquellos a los que les voy a ver en el final, nos vemos, recuerden, nos vemos en el final en julio, así aprovechan la promoción, ¿no? Los que vayan a promocionar, los felicito, muy bien todo, ojalá que les vaya bárbaro. Y nos vamos a volver a ver todos en cuarto año, en el segundo cuatrimestre de cuarto año, cuando nos va a ver en el marco de la cátedra de ciberinteligencia, que vuelvo a ser el profesor de ustedes. Así que espero poder verlos a todos en este momento. Ojalá les haya servido la materia, ojalá les haya servido los contenidos de esta materia, se hayan enganchado, ojalá que aquellos que estaban dudosos esta materia les haya servido como para seguir para adelante. Y ojalá que ninguno de ustedes suelte las herramientas que tienen en sus manos en este momento. Si les fue mal en algún examen, ustedes son mucho, pero mucho más que esa mala nota que se pueden haber sacado. Si en algún momento tuvieron algún percance en alguna materia, ustedes son muchísimo más que ese momento. Uno cuando rinde un examen generalmente está nervioso, tiene algún problema, o vaya uno a saber qué fue lo que pasó. Un examen no te define. Nunca jamás un examen te define. Por el contrario, un examen solamente sirve para medir lo que sabes en ese momento en particular, que probablemente en otro momento o inclusive un día después sepas o te acuerdes de mucho más cosas que estudiaste. Por lo tanto, una mala nota no te define, una buena nota tampoco te define. Ni sos
crack y el rey de la ciberseguridad porque te fuiste, sacaste un 10, ni sos la nada misma